Bien, gloria a Dios. Vamos a meditar en la bendita palabra de Dios. Le voy a invitar que abra su Biblia ahí en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 22. Versículo 12. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. Puede sentarse. Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis narra las visiones que tuvo el siervo Juan en la isla de Patmos. Fue escrito por allá por el año 80 y 98 después de Cristo. El siervo estaba desterrado en esa isla. Había pasado diferentes pruebas, diferentes dificultades. Y por último terminó desterrado en esa isla. Y Dios tenía su propósito de hablarle al pueblo, de hablarle a su iglesia a través del siervo. Y le dio esta revelación. Y dice acá: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Quién era el que hablaba ahí, amados hermanos? Jesucristo. Hablándole a su iglesia, haciéndole ese llamado. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. En otras palabras, manténganse fieles, no desmayen. Porque nosotros en nuestra humanidad, yo en mi humanidad, siento desmayar muchas veces. Pero el Espíritu Santo de Dios me reconforta cuando voy a las Escrituras y veo que hay promesa para el que es fiel. Una promesa que debo de mantenerme yo buscando a conseguirla día con día, minuto a minuto, segundo a segundo. Debo de estarla peleando. Porque yo no sé usted, pero yo quiero un galardón. Yo quiero esa vida eterna. Yo no quiero perecer en la primera muerte, ni en la muerte segunda. Yo quiero heredar esa vida eterna que el Señor tiene preparada para los que le son fieles. Dios bendiga a mi hermano pastor, que también el día de anoche en la vigilia daba esa enseñanza. Y yo le decía al Señor, cuando oía la enseñanza que él traía, yo le decía: Señor, lo mismo tú estás hablando, lo que yo estuve leyendo. Gloria a Dios. Porque Dios es un solo espíritu, y Él nos llama a mantenernos alerta, a que no desmayemos, a que perseveremos, a que no veamos a nuestro lado qué es lo que está sucediendo, ni al otro lado, sino que marchemos viendo el blanco perfecto que es Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos descuidamos, podemos perder ese galardón de la vida eterna. Dice: para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es mi obra? Nosotros debemos de saber a qué Dios nos ha llamado. ¿Por qué yo estoy aquí parado? ¿Por qué yo vengo aquí a la iglesia? Debo de saber yo.
Debo de atender el llamado. Mi llamado no tal vez solamente es para venir todos los días, como decía mi hermano el día de anoche, venir a la iglesia y estar ahí pasando el tiempo. No, amados hermanos, es que nosotros compartamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está el llamado que Jesucristo viene pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Y qué pasa con los amigos? ¿Qué pasa con las personas que un día conocieron de Cristo y andan allá afuera? Es el deber de nosotros ir a llamarles, ir a buscarles y hablarles de la palabra de Dios, que Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es mi obra? Por ahí andan muchas amistades, muchos amigos que son siervos de Dios y no han llegado aún al camino. Pero está en mí llevar esta palabra. Está en mí, está en usted, que usted comparte esa palabra con el amigo que está desalentado, con el amigo que está pasando pruebas, que está pasando dificultades. Amados hermanos, hoy en día con lo que está sucediendo, hay personas que se le acercan a uno: hermano, lleven oración, fíjese que mi hijo está preso. Hay que orar por estas personas. Hay que demostrarles que hay amor para con ellos. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? No, por algo está ahí, no por gusto. Amados hermanos, el juez sabe cómo se llama: Jesús de Nazaret. Él es el que juzga. Él es el único. Nosotros lo que debemos de hacer como iglesia, y las amistades también, lo que tienen que hacer es venir pronto. ¿Por qué? Porque la puerta se va a cerrar. Y porque dice la palabra de Dios: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahí está escrito lo que yo muchas veces he dicho, y lo que muchos de mis hermanos saben también, y la congregación lo sabemos, de que Dios es en pie eterno. Es desde ayer, hoy, siempre, por los siglos, y Él no cambia. Dice la palabra de Dios aquí en el 14: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cómo lavamos nuestras ropas? En la sangre del Cordero que se llama Jesús de Nazaret. Él es el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y cuando nosotros le recibimos, y cuando nosotros nos bautizamos y heredamos esa vida nueva y damos frutos y nos mantenemos fieles, ¿estamos qué? ¿Esperando qué? Que Cristo venga. Yo le espero anheladamente, ya sea a mi muerte o que Cristo venga. Y yo le digo al Señor: si ha de llegar alguna tentación, Señor, encárgate tú. Porque yo soy ser humano, y si yo tomo las decisiones por mí mismo, me voy a equivocar. Pero si tú diriges mi vida, yo sé que tú tienes el control de ella. Y yo le hago una pregunta a usted, a mis hermanos, a los amigos: ¿Estamos esperando a Cristo? ¿Estamos alerta? Porque ese es un llamado de alerta. He aquí yo vengo pronto. Ahí no dice una fecha. Ahí nos está dando alerta, iglesia, alerta. Alerta, Vladimir, en cualquier momento. Ahora bien, cuando nosotros leemos las Escrituras, sabemos que hay muchas cosas, muchas profecías que deben de cumplirse. Pero nosotros los cristianos debemos de estar alerta siempre. Veamos allí, allí mismo atrasito, en el 21. En el 21:1, esto es lo que va a suceder cuando Cristo venga por su amada iglesia. El 21:1 dice: vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese sufrimiento que estamos llevando ahorita, que llevamos pena, Dios lo va a enjugar, dice. ¿Con qué? Con su espíritu, con sus premios, con sus galardones. Si a usted su vecino, que usted dice que es cristiano, ay, déjelo. Oremos por él, oremos por ellos, para que ellos vean y vengan a la luz que es Cristo. Y todo esto va a pasar. Ya no habrá mar, ya no habrá nada. Pero muchas veces cuando esto venga a acontecer y las personas digan: ay, Dios mío, era cierto lo que predicaban, ya va a ser muy tarde, porque la puerta ya se habrá cerrado. Ya no habrá quien predique la palabra de Dios. Y muchas personas van a querer ir a oír palabra de Dios. Dice que va a haber comezón de oír la palabra de Dios, y no va a haber quien predique el evangelio. ¿Por qué? Porque estaremos gozándonos con Jesucristo. Y este es un llamado. ¿Quiere ser partícipe usted de la vida eterna? ¿Quiere ser partícipe usted del reino de Dios, de la nueva Jerusalén? Pues debemos de ataviarnos, dice, como la esposa espera al esposo. Estar firmes. No perder nuestra mirada en cualquier cosita que está al lado de nosotros, sino que seguir el blanco perfecto que es Cristo. Porque pueden llegar muchas ofertas a su vida. Pueden llegar muchas ofertas que tal vez lo que van a hacer es descarriarle a usted el camino. Pero usted lo que debe de hacer es acudir a la palabra de Dios, escudriñar las escrituras y tomar y ver si lo que está haciendo está sirviendo para el evangelio, o si simplemente estamos pasando el tiempo. Porque ¿cuál es el llamado que usted tiene, hermana? ¿Cuál es el llamado, hermano, que usted tiene en el evangelio de Dios? Es de poner eso en la oración, es de ponerlo para que Dios nos dé esa contestación y nos diga: no, hombre, tú tienes ese llamado, para que hay un hermano por ahí, una persona que está descarriada, y tienes que hablarle del evangelio. Vemos un ejemplo en el profeta Juan. ¿Cuál era el propósito del profeta Juan? Era abrir el camino para el Mesías, preparar el camino. Y le preguntaban: ¿y tú quién eres? ¿Eres acaso el Mesías? No, yo no soy digno, les decía, ni de desatarle las correas de sus sandalias, que viene detrás de mí. ¿Cuál es su llamado? Porque aquí está algo que me dice: yo vengo pronto. Es algo que me está diciendo una voz de alerta: mira, prepárate. Ya no es tiempo de que estés viendo al hermano, a la hermana, qué hacen, qué no hacen. Tú predica la palabra. Hay muchas personas que están en un hospital esperando a oír una palabra de Dios. ¿Y qué estamos haciendo los de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Preparémonos. Dice su bendita palabra. Dice su bendita palabra aquí: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega. Fíjense que curiosamente el alfa y la omega es la primera letra del abecedario griego y la última. Curiosamente, imagínense.
Cómo Dios a través de su bendita palabra declara ciertas cosas que muchas veces para el entendimiento de nosotros no tiene sentido ni explicación muchas veces. Pero Dios a través de su bendita palabra, a través de su Espíritu, Él nos va y nos reconforta y nos guía y nos da el camino. ¿Cuál es lo que debemos de seguir? Amados hermanos, nosotros no estamos aquí para estarnos viendo unos con otros. Nosotros no estamos aquí para estarnos juzgando. Nosotros no estamos aquí para ir a juzgar al vecino, al amigo que está en pecado, para sacarle tal vez el error que él está cometiendo. Él ya sabe, porque Dios ha escrito en la tabla de nuestro corazón el bien y el mal. José, él no sabía de Biblia. Él no sabía de que había una escritura, porque no existía. La escribió Moisés según las historias. Pero cuando la mujer de Potifar se le mostró, él la alejó. Porque el Espíritu Santo de Dios le había escrito el bien y el mal en su corazón. Nosotros como cristianos, amados hermanos, muchas veces nos podemos escudar en la palabra. Es que la carne es débil, hermano. Sí, puede ser débil, pero más poderoso es el Espíritu Santo de Dios, que le indica que usted está en un error y que eso le puede llevar a la muerte espiritual. Porque este llamado es un llamado de alerta para mis hermanos, para mí, para usted, para las amistades que nos ven. Es un llamado. Cristo viene pronto. El ministerio del anticristo ya está. El ministerio del falso profeta ya está caminando. El ministerio del enemigo ya está tratando de llevarse a cuanto ser humano pueda a ese lago de fuego que arde en azufre. Y yo cuando leo la Nueva Jerusalén, y cuando dice que todas las cosas viejas pasaron y que no habrá llanto ni dolor y muchas cosas, a través de esa lectura yo aclaraba algo que me habían preguntado, porque ya a usted le han de haber preguntado también. A mí me han dicho cuál es el sexo de Dios. Imagínense. Y a través de las escrituras Dios me mostraba y me decía de que allá el sexo es para el ser humano, por eso existe. Pero en espiritual les aclaraba Jesús cuando le hacían la pregunta de los 7 hermanos que habían tenido la misma esposa. Él les decía, es que allá no se darán ni matrimonio ni se casarán. Entonces ahí está la respuesta. Pero nosotros debemos de prepararnos, hermanos, para ese encuentro con el Señor Jesucristo. Debemos de estar alertas, debemos de escudriñar, debemos de orar, debemos de vigilar, debemos de ayunar, no para que nos oigan, no para que nos vean, no para que digan o por el que dirán, hermanos. El trato lo tenemos con Dios. Decía mi hermano anoche en esa bendita palabra que Jesucristo, ese hoyo en la pared, representa lo que está oculto dentro de nosotros y que Dios lo ve. Yo no sé, pero yo quiero ser un medio para servirle a Dios y llevar esta palabra a las amistades, a las personas que están ahí, que están sufriendo, a las personas que necesitan una palabra. Yo quiero mostrar el amor de Dios para conmigo y para con los demás. Dios no es un Dios que va a llevar un evangelio así como andan predicando hoy en día, el evangelio de la prosperidad, de que siembre de $50 y Dios le va a dar 5,000. Ese no es el evangelio que se predica. Les decía el Señor a sus discípulos, no lleven alforja. Lo que os den, coman. Y si en una casa no les recibieren, sacúdanse el polvo y no dejen la bendición ahí. Usted va a predicar. Si la persona recibe, muy bien, gloria a Dios.
Si la persona no recibe, usted salió de su obligación de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros, los que somos cristianos, estamos esperando que Cristo venga y que esos galardones nos sean recompensados también. Yo me imagino ese lugar santo, blanco, con mesas ahí y esas coronas. Qué bonito se siente cuando usted llega a un lugar y tienen ahí su trofeo, su diploma de un esfuerzo que usted ha hecho. Qué bonito se siente que usted que sea invitado usted y esté ahí en su silla. Aquí está el nombre, aquí va a estar el hermano Juliano de tal. Y comienzan a llamar. Hermano Juliano de tal, presente aquí. Usted pasa bien orgulloso a recibir su trofeo. Trofeo espiritual. Pero qué tremendo es que usted esté esperando que lo premien, que esté allí y su nombre no se ha encontrado en el libro de la vida. Ahí va a ser el sufrimiento. Ahí va a ser el llanto, el crujir de dientes cuando usted se presente ante ese trono. Yo me imagino a las personas temblando porque no saben lo que está ocurriendo. Y después de estar tanto tiempo sepultado en un lugar de espera, esperando esa resurrección milagrosa de Jesucristo, y nosotros ahí temblando y no sabemos lo que pasa, y seremos transformados. Es de ponernos a pensar. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. El mismo árbol de la vida que fue quitado del jardín del Edén. ¿Por qué? Por el pecado, por la desobediencia. Ese árbol de la vida fue quitado y nos ha sido entregado el libre albedrío. Ahí es donde tiene sentido el evangelio. Ahí es donde tiene sentido. Si usted analiza, Adán y Eva no morían. Se les dio una orden, Dios les dio una orden, pero no los obligó. Les dijo que el día que comieran de ese árbol iban a morir. Que él les dijo que no comieran, pero después los maldijo. Porque habían comido por la desobediencia. Es por eso que morimos en nuestra vida humana. Pero nos dio el libre albedrío de escoger. ¿Qué quiere usted? ¿Quiere seguir el bien? Muy bien, siga el bien. Es angosto, es difícil. Pero estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él viene por su iglesia y su galardón con Él. Y allí recalca, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. O sea, la palabra de Él tiene cumplimiento, pues. Y Él es Dios. Eso es lo que nos quiere decir ahí. Sencillamente nos quiere decir, yo soy quien digo lo que hago. Yo soy el que tengo el control. Yo soy quien creé al hombre y yo soy el que voy a decidir qué voy a hacer con él al final. Entonces, es bien precioso cómo Dios ha dejado todo, el libre albedrío, para que nosotros escojamos. El camino del bien es bien angosto. ¿Por qué? Porque en media cosita nos equivocamos y fallamos y trae consecuencias. El camino del mal es ancho. Usted puede caminar ahí. Usted puede caminar, usted puede guiarse por ahí. Pero trae sus consecuencias, tanto materiales en nuestra vida humana, como espirituales, en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque la persona que se deja guiar por los vicios,
y va ahí en los vicios y toda su vida pasó en los vicios, al final de sus años va a vivir una vida de enfermedad relacionada al vicio que tuvo. Y así sucesivamente. Yo he analizado, yo le digo al Señor que me ayude a analizar, a guiar mis pasos, que sea Él guiando mis pasos. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar. El esposo honre a su esposa. La esposa honre a su esposo. Ya no son dos, somos una sola carne. Mi hermano decía algo precioso anoche y me gustaba, que siempre en el hogar hay uno que busca más de Dios y otro que busca menos de Dios. Pues el que busca más de Dios tiene que empujar al que busca menos de Dios. Y eso así es, por A o B motivo. Pero nosotros debemos de darnos fuerzas unos con otros, porque esto que vemos acá, estas palabras son verdaderas, hermanos. Y es de analizar cómo está nuestra vida con Dios, cómo estamos marchando. Debemos de encaminar nuestra vida material al servicio de Dios, trabajar por el Evangelio, pero también no dejando de lado nuestra vida material y encaminando nuestra vida material también al Evangelio de Dios, no descuidando nada. Porque la vida material un descuido de la vida material nos puede causar graves problemas en nuestra vida espiritual. Porque yo, por ganar tal vez más dinero, me busco otro trabajo. En ese trabajo me van a pagar más, pero no voy a venir a la iglesia. ¿De qué me sirve? Si dice su bendita palabra, buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y las demás cosas os serán añadidas, o vendrán a ser añadidas. Entonces, yo como cristiano debo de analizar mi vida y buscar de Dios. Porque sucede algo cuando está la aflicción, cuando viene la dificultad, lo primero que digo, Dios mío. Y claro, Dios está ahí para socorrernos, Dios está ahí para darnos esas fuerzas. Pero la consecuencia de la vida material, de lo que hemos hecho en nuestra vida material, eso lo tenemos que pagar. Vivo ejemplo, el que usa alcohol y vivió 50 años en el alcohol y ya en su vejez se retira, puede terminar con cirrosis. Aún padeciendo la enfermedad puede llegar al Evangelio. Dios por misericordia puede sanarlo, puede liberarlo. Pero él va a obtener la salvación, claro, si se firma en las cosas de Dios. Pero si esta persona vivió toda su vida así, el final de su día, aunque sea cristiano, va a pasar eso si Dios así le place. Porque la consecuencia de lo que nosotros hacemos, de nuestras acciones, traen sus repercusiones en la vida espiritual. Trae su repercusión. Nosotros lo que hacemos, nuestras decisiones materiales, eso nos afecta o nos beneficia en nuestra vida espiritual. Y es un hecho. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Le explicaba que es el mismo árbol que estaba en el huerto del Edén, el árbol de la vida. No moríamos, pero no teníamos libre albedrío. Ahora tenemos el libre albedrío de escoger qué queremos hacer. No somos obligados. Usted, el amigo, la amistad puede vivir toda su vida desenfrenada en el mundo, haciendo cuanta cosa quiera. Bueno, el mundo está diseñado para eso, para ir en contra de Dios, en otras palabras. El mundo está diseñado para eso.
Usted va a ver allá a cualquier lugar donde vaya, a una tienda, a una discoteca, a un restaurante, todo está diseñado para ir en contra de Dios. Tanto que si en una escuela un niño saca una Biblia y se pone a leerla, a los demás les parece raro. Él es el raro, el que está haciendo el bien. Tanto que si usted va en un bus y de repente se pone a leer la Biblia o comienza a orar, usted es un bicho raro ahí. Un bicho que dicen animales, un zancudo. ¿Por qué? Porque cuando todo lo malo se vuelve normal, lo bueno es algo extraño. Por eso es que nosotros sufrimos en este mundo. Porque el mundo está diseñado para ir en contra de Dios. Pero Dios, a través del Cordero, nos envió esa salvación, y nosotros los cristianos debemos de arrebatarlas y ser valientes para ir por esas almas que están allá afuera. ¿Qué propósitos tiene aún Dios para con ellos? Nosotros los que estamos luchando, los que conocemos el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio es el de Cristo, es el que me invita a mí a leer la escritura, a escudriñarla, a saber el bien y el mal, a saber de que hasta con el pensamiento le puedo fallar yo a Dios, hasta con el pensamiento. Pasa su hermano por ahí y usted le queda viendo, usted no dijo nada, pero se le queda viendo y dijo, cómo viene bien ridículo, cómo viene bien ridícula, o cómo aquí, usted con el pensamiento falló, como si lo haya dicho. No ama a su prójimo. Muchas veces el amigo, el vecino pasa, no hombre, es que con solo que piense, usted ya falló. Es por eso que día con día nosotros debemos de acudir a nuestro Dios, a que Él nos mantenga en esa mente de Cristo. Que aunque nos lleven por los pies, nosotros debemos de estar ahí siempre pendientes de que Cristo viene pronto por su iglesia. Y que un descuido que el enemigo le ponga en su vida puede ser fatal para su vida espiritual. No para su vida material. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar de mi vecino, puedo hacer lo que yo quiera con él, y en mi vida material tal vez no va a pasar nada. Pero en mi vida espiritual, que es lo que yo cuido, porque Dios nos da alerta que dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuál es su obra, hermano? ¿Cuál es su obra, amigo? ¿Cuál es mi obra? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el galardón que yo espero? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo por el evangelio? ¿Cuál es mi llamado? Había un hermano que me decía a mí, hermano, yo le estoy pidiendo al Señor que me bautice en el Espíritu Santo para hablar en lenguas, porque dice que ese es una señal de que soy bautizado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, le decía yo. Qué bueno, hermano. Sométase en sacrificio a Dios y pídale a Dios que eso le sea de beneficio, le digo yo, para que vaya a hablarle a las almas y que las almas se conviertan. Y que si hay una persona que esté enferma, que sea sanada, porque usted porta el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, amados hermanos, no es para que yo me exalte o me crea más que los demás, como decía mi hermano anoche. Mi hermano anoche predicaba eso también. Eso no es para eso. Dice la palabra de Dios que el mayor es el que sirve a los demás. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a servirnos ¿de qué? De cordero. A eso vino. Él no vino a ser servido. Ahí me da risa porque digo, a veces ya uno en la humanidad, me remonto cuando el rey David había sido ungido como rey.
Y él, cuando fue a la batalla contra Goliat, él ya sabía el llamado que tenía a ser rey. ¿Ah? Y él llegó humildemente ante el rey Saúl. Y fue a la batalla para libertar a su pueblo. ¿Por qué? Porque si usted, amado hermano, está peleando con el Cristo de la gloria, usted va a ser más que vencedor. ¿Cuál problema? ¿Cuál dificultad? Dios está ahí con usted. Seámosle fieles a Dios. Seamos valientes. No en la primera prueba vayamos a desmayar. Porque el evangelio, amados hermanos, no es comida ni bebida. El evangelio es de dificultades. Yo sé que mis hermanos, muchos de los que están aquí, si usted le pone cuidado a su vida, usted puede palpar los ataques del enemigo así de plenamente. Yo he podido ver cómo de repente alguien se ha levantado en contra de mí y hace unos minutos estaba bien, estaba normal. Y yo le digo al Señor, Señor, y ahí viene otra vez el Espíritu a decirme, a hacerme saber de que voy a ser tentado, que voy a ser probado. Iglesia, el llamado es para que estemos alertas, para que sepamos de que Cristo viene pronto. Ya estamos cerrando este mensaje. Quiero cerrar este mensaje con la lectura para que analicemos cuál es nuestro llamado. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahí leíamos la ciudad. ¿Cuál es la ciudad? La Nueva Jerusalén. Ahí es donde yo quiero estar. Ahí es donde ya no habrá muerte, ya no va a haber llanto, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber nada. Ahí lo que va a haber es gozo, alegría, cánticos. Ya no habrá haber enfermedad. ¿Qué es el azúcar en la sangre? ¿Qué es la presión alta? ¿Qué es? Nada de eso, hermano. Nuestros cuerpos van a ser celestiales. Ahí no va a pensar en casarse, en divorciarse. Ahí no va a pensar en nada. Mire, ¿por qué? Porque seremos cuerpos transformados, celestiales. Y aquí están las escrituras. Así que nosotros, hermanos, los que estamos en el camino, seamos valientes. Y mis amigos que no han llegado aún, únanse a nosotros para que puedan disfrutar de esa venida, de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo y esperarle para recibir esos galardones y esos premios. Qué bueno sería que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida para que cuando Cristo venga y estemos ante ese trono y estemos esperando ante ese juicio del trono blanco, nosotros estemos ahí y respondamos: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y el mayor sirva al menor. A eso nos ha llamado Dios, a servir. Dios no me ha llamado aquí a que me sirvan y que sí, que no. No, Dios no me ha llamado a eso. Dios me ha llamado a servir. A eso me ha llamado Dios. Él no me ha llamado a hacerme un nombre en esta tierra. Él no me ha llamado a que digan don Julano aquí, don Julano allá. Eso se va a quedar, eso es pudrición de aquí de esta tierra. Sirvamos, atendamos, preguntémosle a Dios en nuestras oraciones, en vez de pedirle cosas materiales, que yo quiero una casa de 2 plantas, que yo quiero esto, pidámosle a Dios cuál es nuestro llamado. ¿A qué Dios me ha llamado al evangelio? ¿Cuál es el propósito que yo tengo en este evangelio, acá en la iglesia? ¿A qué me ha llamado? Para que usted encuentre un sentido, ¿por qué está acá? Para que yo encuentre qué es lo que yo estoy haciendo acá. Porque muchas veces nos vemos como raros. Yo me congrego todos los días, veo al hermano. Por eso nos ponemos a decir: el hermano no llegó tal día. El hermano no llegó tal día. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo para eso.
porque no hemos escudriñado cuál es el llamado que tengo, porque no sé a qué Dios me ha llamado a este lugar. Sí, me llamó para darme la salvación, claro, pero ¿cuál propósito tengo yo acá en este lugar? Queremos que la iglesia crezca, vamos por las almas, prediquemos, llamemos a las personas, que con nuestro testimonio digan, no, hombre, esa persona sí es cristiana. No porque usted lo ande diciendo, sino porque ven el comportamiento. ¿Por qué? Porque le hicieron, ¿qué? 3, 5 veces problema y usted callado. Lo ve en serio cuando se le acercan. ¿Qué tal? No, hombre, el hermano sí es ungido. Se mira serio, pero tiene de Dios. Entonces eso va a ayudar a que otra persona quiera saber qué es lo que está pasando en la iglesia. Pero escudriñemos, amados hermanos, nuestro llamado, nuestras amistades, los amigos que nos ven, los amigos que oyen este mensaje. Escudriñemos cuál es el propósito de vida que tenemos en este lugar. Porque ahí está la alerta. Cristo viene pronto por su iglesia. Y cantamos, ¿verdad que todos cantamos? Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga. Pero ¿qué estoy haciendo para no quedarme? Esa es la pregunta. ¿Soporto cuando alguien dice algo de mí? Porque es bien bonito cuando el hermano lo abraza. ¿Qué tal, hermano? Pero cuando el amigo, cuando la amistad, cuando el vecino, cuando el hermano se levanta en contra suya y usted soporta y usted no abre su boca. Porque el mal de nosotros, y yo lo tengo bien estudiado, hermanos, el mal de nosotros, el mal mío, es abrir mi boca. Es abrir mi boca. Yo he pasado hoy estos últimos, año y medio, este último mes, le iba a decir, pero último año y medio, yo he aprendido a callar. Pasa algo raro, callado. Me pasa algo, por eso me daba risa anoche en la oración, porque Dios conoce nuestros corazones. Y a veces es mejor callar, hermano. Amigo que está pasando una dificultad, a veces es mejor callar y ponerle las cosas en la mano de Dios y Él va a resolver. Él va a resolver esa situación, esa dificultad. Usted no tiene que defenderse. Lo ponía en la otra predicación que hacía el otro día. Que nosotros podemos defendernos a capa y espada y qué. Pero hay un justo juez. Él ve lo bueno suyo, Él ve sus defectos, Él ve mis defectos, Él ve todo. Y ante Él no estamos ocultos. Pero sí hay una alerta que quiero dejar bien clara hoy, hermanos. Ya terminamos. Que Cristo viene pronto para recompensar según sean nuestras obras. Este mundo en el que vivimos ya se va a terminar. Pero nosotros debemos de estar siempre pendientes de que Cristo viene por su iglesia. Y no desmayar. Vengan luchas, dificultades. Usted siga adelante. Usted siga adelante. No vea a un lado, no vea a otro. El blanco perfecto que es Cristo. Y pregúntele a Dios, ¿cuál es mi llamado, Señor? ¿A qué he venido yo? Tal vez unos 30 años adelante hay un enfermo por ahí en el hospital y Dios le está guardando a usted para que usted en ese momento vaya y ore por ese hermano para que se convierta. Y por eso Dios lo ha traído a este camino. Y esa va a ser una acción que Dios está esperando que usted la vaya a hacer. Entonces hay que ver cuál es el propósito de nosotros en este camino. No es de solamente venir a la iglesia, irnos, venir, irnos. Ese es nuestro propósito del evangelio. Venir a contar cuántos hay, 1, 2, 3, 4, tantos llegaron hoy. La hermana, el hermano no llegó hoy. Ese no es el propósito de Dios para los cristianos. El propósito de Dios es que nosotros vayamos y hablemos del evangelio allá afuera. Y hay propósitos, hay personas que han de ser salvas. Y usted, amado hermano, usted, amada hermana,
Dios está esperando ese momento, ese preciso momento que usted va a llegar con una palabra de autoridad ante esa persona que tal vez esté endemoniada, ante esa persona que está tal vez enferma. Y a través de usted Dios va a hacer la obra. Pero hay que ver cuál es el propósito de nosotros acá en el Evangelio. Hay muchos que tenemos tal vez ministerios. Tal vez una de mi hermana tiene un ministerio de oración para sanidad donde las personas van a ser restauradas. Otras personas tienen ministerio evangelístico de que las personas se convierten. Pero muchas veces nosotros, por estarnos viendo unos con otros ahí la cara, no sabemos cuál es el propósito de nosotros acá en la iglesia. Pensamos que es estar peleando entre nosotros. Pensamos que es estar ahí riéndonos unos con otros, hacer una rueda ahí, gozarnos y qué. No. Debemos de analizar. Debemos de analizar. ¿Qué estoy haciendo yo por el Evangelio? ¿A qué Dios me ha llamado? Y eso va a ir construyendo que nosotros estemos alerta, esperando esa venida de nuestro Señor Jesucristo para recibir esos galardones que Dios nos tiene prometidos. Así que, amados hermanos, pidámosle a Dios eso. ¿Cuál es el propósito de mí estar en este lugar? ¿Qué yo estoy haciendo por el Evangelio de Dios? Y estemos alerta, pongámonos a cuenta con Cristo. Hasta que llegado este mensaje, hermanos.